Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico de hoy sábado 14 de noviembre. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de hermenéutica. Nos ocupa el aprender cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Estamos aprendiendo. Y bueno, vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir hoy, en esta tarde. Vamos a meditar un poquito más. Espero y deseo que el Señor nos ilumine para recibir algo nuevo de su palabra, que podamos recibir de parte del Espíritu Santo el alimento espiritual y de esa forma seguir creciendo y permitiendo que Dios cumpla su obra que ha comenzado en nosotros. Así que bueno, veo que hay hermanos que se han conectado y hay un grupito y vamos a abrir su palabra y vamos a estudiar. Pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija. Nos vamos a poner en sus manos, confiar en el Señor y de esa forma ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Vamos a hacer una oración. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Tú nos das la fuerza, nos das la salud, nos das estos medios para que podamos difundir tu palabra y venimos a ti, Señor, con humildad, con sencillez, para dejar que seas el que nos enseñe, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y podamos aprender todo, Señor, lo que tú quieras darnos hoy. Queremos seguir perfeccionándonos en este arte de interpretar las Sagradas Escrituras de la forma correcta, recibiendo toda y únicamente la verdad de tu palabra. Por eso guíanos en este estudio de hermenéutica bíblica para que podamos aprender todo lo que necesitamos para seguir recibiendo este alimento espiritual. Te agradezco por mis hermanos, bendícelos y cuídalos y danos sabiduría para entender ahora en este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos. Hay un grupito de hermanos que han escrito en el chat en directo. Germán ha escrito bendiciones y Gabriel y Yoli también han escrito buenas noches, hermanos. Dios os bendiga y guíe en su palabra. Seguimos orando por Gaby, que está ahí en tratamiento y que todo esté guiado por Dios, y por Yolanda también. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos. Juan Vázquez, buenas tardes también. Noemí, Rus, buenas noches, bienvenidos, me alegro mucho de veros. Juan Bermudo, Belén, tenemos a Yeuris también saludando, a Yeuris, bienvenida, y a Alina también, buenas noches Alina y Benito, qué bueno veros por aquí un día más. Pues vamos a seguir, como hemos dicho, hablando de la hermenéutica, el propósito de la hermenéutica. Hacía ahora unos cuantos días que no habíamos estudiado, nos habíamos centrado más en cómo alcanzar la vida victoriosa y Apocalipsis. Tenemos estas tres series en adelante. Hermenéutica es una de ellas y hoy tocaba, así que nos detenemos un poquito para hablar del propósito de la hermenéutica, que es lo último que estábamos hablando en la clase última que vimos sobre este tema. Entonces, bueno, el propósito de la hermenéutica bíblica, recuerda, estamos viendo hermenéutica bíblica, es ver cómo la palabra de Dios puede dirigir nuestra vida. O sea, la intención de la hermenéutica es que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios dirija nuestra vida. Esa es la intención. No es solamente adquirir un conocimiento. Mira, se puede probar históricamente que Jesús vivió. Se puede probar históricamente que Jesús murió. Incluso hay evidencias, hay pruebas, así que se puede probar históricamente que Cristo resucitó. O sea, esos son hechos históricos. Hechos que tienen suficiente aportación en los escritos y en las pruebas para poder afirmar que esto es un hecho histórico y que nadie se tendría que atrever a cuestionar su autenticidad. Ahora bien, la gente, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, ahí encuentran un problema.
Pero no es porque esto no sea un hecho histórico y porque no haya pruebas para creerlo, sino por lo que implica. Lo que no se puede probar es el significado de estos eventos. Lo que no podemos probar es por qué vino Cristo, por qué murió en una cruz y por qué resucitó. Eso no se puede probar históricamente. Esa es una deducción que tiene que venir de algún sitio. ¿De dónde nos viene la deducción de por qué Cristo vino, murió y resucitó? Bueno, nosotros como creyentes entendemos que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, entonces creemos que Cristo vino para dar a conocer a Dios, para dar a conocer al Padre, murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó de los muertos para justificarnos, para justificar nuestros pecados. Entonces nosotros recibimos la palabra de una forma distinta, diferente, a lo que una persona que no cree la puede recibir. Hay dos clases de personas y esas dos clases están divididas en cómo cada una recibe la palabra de Dios. Una cosa es lo que la Biblia relata, y como lo que la Biblia relata son hechos históricos, pues se tienen que aceptar como hechos históricos. Ahora bien, el problema está en el significado. ¿Cuál es el significado de esos hechos? Las palabras que Jesús habló, ¿qué significaban? Amaos los unos a los otros. Sí, la gente del mundo puede entender, nos amamos. En las comunas hippies, ese era el lema, amor libre, nos amamos unos a otros. Pero no era de eso de lo que Jesús hablaba. O sea, uno puede escuchar las palabras de Jesús, uno puede leer el significado, o puede leer el mensaje de la Biblia, pero sacar su propio significado. Ahí es donde la hermenéutica trata de llevarnos, la hermenéutica bíblica, a la interpretación correcta, para saber realmente lo que Dios quería decir. Recuerda que una cosa fundamental que aprendimos en clases pasadas era que el mensaje, su interpretación no depende del que oye, sino que del que emite el mensaje. O sea, aquí lo que se trata de averiguar es qué había en la mente de Dios cuando quiso decirnos eso, qué es lo que nos quería decir. No lo que a mí me parece, no lo que yo quiera interpretar, ese no es el problema. El problema es deducir, averiguar, saber exactamente qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora bien, entonces tenemos que para recibir la palabra necesitamos tener algo para recibirla con todo su mensaje. El no creyente necesita ser iluminado por Dios para entender el mensaje del Evangelio. Uno que viene por primera vez a la Biblia la puede abrir o alguien se la puede predicar y puede escuchar esto que antes decíamos: Cristo vino al mundo, Cristo murió en la cruz y resucitó. Ahora bien, la persona escucha esto y tú le explicas o él lee, ¿no? Y le dices, Él vino para que tuviésemos la posibilidad de conocer a Dios y su plan para nuestra vida, conocer su voluntad. Él murió en la cruz por tus pecados y cuando resucitó venció la muerte y de esa forma justificó nuestros pecados. Entonces la persona que está escuchando, para poder recibir esta palabra, necesita ser iluminado por Dios. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de juicio y de pecado. Entonces necesitamos que Dios actúe en la persona para que esta persona entienda, interprete el mensaje que la Biblia le quiere decir. El creyente ahora tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno cree, dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, estaba prometido que lo recibiríamos. Ya tenemos el Espíritu Santo. Pero escúchame, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir aprendiendo, también necesitamos ser iluminados. Solo que ahora hay una diferencia. Ahora tenemos algo que antes no teníamos. Antes de ser creyentes, el Espíritu nos trataba de convencer. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vive en nosotros y de esa forma tiene una comunión íntima, estrecha con nuestro espíritu. De tal manera que
ahora es más fácil. Nosotros estamos ya dispuestos, abiertos, pero seguimos necesitando que el Señor nos ilumine para entender lo que Él nos quiere decir en su palabra. Y mira, podemos leer un versículo para poder apoyarnos en lo que estoy diciendo. Efesios 1, 18. Efesios 1, 18. Vamos a leer el 17 y el 18. El 18 es el clave, el que quiero que entendamos, pero leemos el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora escucha, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el Espíritu Santo, el Señor, necesita alumbrar nuestros ojos. Necesitamos seguir siendo iluminados. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuáles son sus riquezas, para que sepamos cuál es la herencia. Necesitamos esa sabiduría, revelación y conocimiento que vienen de parte de Él. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. Por eso la hermenéutica bíblica tiene factores, podríamos decir, mucho más complejos y que no están al alcance de cualquier persona, solamente de aquellos que han creído y han recibido el Espíritu Santo. Y de aquellos que antes de creer estaban dispuestos a recibir esta iluminación. Recuerda que el hombre es libre y el ser humano decide lo que cree, lo que no cree, lo que acepta, lo que no acepta. Todos somos delante de Dios libres de la actitud que tomamos y de las cosas que creemos. Entonces, para recibir lo que viene de Dios, la verdad que viene de Dios, tenemos que cumplir unos requisitos. En el no creyente necesita, como hemos dicho, ser iluminado. Vamos a ver esto en la Escritura. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Bienvenidos a todos los que os habéis ido incorporando a este directo de Facebook. Después de que mencioné el saludo que había escrito en el chat en directo Benito, también Ana Karina escribió. Buenas tardes, Ana Rita, buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Beatriz y María Luisa son los últimos que escribieron. Pero vamos a leer Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la reunión de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bien, entonces la respuesta de lo que los discípulos habían escuchado a los hombres es, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, para los no creyentes, Jesús, ¿quién era? Un profeta. Podía ser uno de los profetas prometidos o de los que ya vinieron, que han vuelto. Incluso algunos dicen Juan el Bautista. Bueno, pero entonces Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí el apóstol Pedro toma la iniciativa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, nota la diferencia. Para los no creyentes, Cristo podía ser uno de los profetas. Para los apóstoles, especialmente Pedro es el que habla y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los no creyentes, un profeta. Para los creyentes, eres el Cristo. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué los no creyentes creían que Jesús debía ser un profeta más? ¿Y por qué Pedro sabía que que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno, Jesús se lo dice en el versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, ¿notas cómo la verdad vino por revelación? Tuvo que ser iluminado Pedro para poder saber quién era Jesús. No es algo que vino de carne y sangre, o sea, no vino de una deducción que él tuviese. Para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, no solamente necesitamos una hermenéutica así simple, o
sea, una hermenéutica secular que se dedica a interpretar los textos, cualquier texto, de una forma correcta. Es necesario esto, evidentemente, para no violar las reglas de interpretación, como estudiar todos los textos en su contexto, aplicar las reglas de la gramática, de la redacción, etc. Eso es fundamental, claro. Pero necesitamos algo más. No nos podemos quedar ahí, porque si no, no llegaríamos a interpretar todo lo que la Biblia quiere decirnos, porque la Biblia no es un libro normal, es un libro inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Por lo tanto, es única, es exclusiva, en su género no hay otra cosa parecida. La palabra de Dios es distinta a todo lo demás. Pedro necesitó revelación. Esto no te lo reveló carne y sangre, o sea, no viene de la propia naturaleza humana. Esta revelación vino de parte de Dios. Ahora bien, la pregunta entonces es, ¿por qué Dios iluminó a Pedro y no iluminó a los demás, los que decían, eres un profeta? ¿Entiendes? Esto te lo reveló Dios, ¿vale? Entonces, la pregunta es esta, ¿por qué se lo revela a Pedro y no se lo revela a los demás? Aquellos que decían, no, unos decían es Juan el Bautista, otros decían es Elías, otros decían Jeremías, otro cualquiera de los profetas. ¿Por qué unos son iluminados y los otros no? ¿Qué creéis, hermanos? Piénsalo un momento, mientras me doy un sorbito de infusión. Vamos a hablar de los requisitos para ser iluminados por Dios. Dicho de otra forma, los requisitos para interpretar la Biblia de su forma total, no solo gramaticalmente, sino espiritualmente. ¿Cómo entender las verdades de la Biblia, de la Escritura? Bien, mira, primer requisito, humildad. Los que tomáis nota y hacéis vuestros bosquejos, pues apunta. Número 1, primer requisito, humildad. Vámonos a Mateo, capítulo 11. Leeremos versículo 25 y 26. Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Notas cómo Jesús oraba? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Primer requisito, humildad. Mira, en el versículo del 20 al 24, los versículos que vienen aquí anteriores, Jesús está recriminando la falta de interés y de fe. A pesar de todos los milagros que él hizo en Capernaum y en otras ciudades, la gente no recibió. Mira, si quieres lo podemos leer. Los versículos anteriores que leímos, estamos en Mateo 11, 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo. O sea, comenzó a recriminarles, a reconvenirles muchas ciudades. Había hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido. ¿Y qué les dice? ¡Ay de ti, Corazín! Y ¡ay de ti, Betsaida! Esas eran dos ciudades. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y ahora es cuando dice lo que hemos leído. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Jesús les está recriminando el qué les recrimina a estas ciudades. Bueno, que a pesar
de haber visto muchos milagros, no se arrepintieron. En cambio, un niño es humilde, cree lo que un adulto le dice. Los milagros no convencen a nadie para llegar a recibir la luz del Evangelio, la palabra de Dios. O sea, para poder llegar a esa interpretación total, absoluta que os decía antes de las Escrituras, no necesitamos andar viendo prodigios, maravillas, milagros. Hoy en día muchas iglesias buscan eso. Yo lo entiendo. Es algo que nos crea un gran interés y nos causa una gran satisfacción. Si tú te ves en medio de los milagros de Dios, de manifestaciones sobrenaturales, ¡wow!, eso nos hace sentir algo especial. Pero eso no nos llevará a poder recibir el mensaje de Dios. Eso no nos va a llevar a entender las verdades que Dios tiene para nosotros, aquellas verdades, esas enseñanzas que son las que van a transformar nuestra vida. Porque en una iglesia ocurran hechos milagrosos, que la gente se caiga, que se entre en momentos de histeria colectiva, en lenguas, en risas descontroladas, el gozo del Espíritu Santo, en que haya manifestaciones de poder, que caiga oro del cielo, polvo de oro o plumas de ángeles, que haya manifestaciones de... Todo eso no va a cambiar nada. Yo sé que esto quizás a algunos les sorprenda, pero lee la Biblia, mira en la Escritura que dice. Todos estos hechos no transformaban a las personas. En Corazín, en Betsaida, en Capernaum se hicieron muchos milagros, pero no hubo arrepentimiento. Jesús no iba anunciando milagros, haciendo prodigios para que la gente lo viese. Él iba predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente, algunos veían los milagros y se maravillaban, y seguían a Jesús por sus milagros. Pero Jesús muchas veces les puso freno porque le seguían por los milagros, no por el mensaje. Y eso a Jesús no le gustaba, no lo aceptaba. Así que Jesús les planteaba las cosas claras y la gente reaccionaba. Ahora bien, ¿quiénes son entonces los que han recibido esta enseñanza? Los niños. Y aquí, al decir niño, no se está refiriendo a la edad, se está refiriendo a la condición de un niño. Un niño es humilde. Un niño está dispuesto a creer siempre lo que un adulto le dice. A veces bromeamos con los niños y les decimos cosas para gastarles una broma y los niños te miran muy serios y aunque les estés diciendo una cosa muy alucinante y sorprendente, el niño se lo cree. ¿Por qué? Porque tú eres el adulto y por lo tanto para él eres el que dice las cosas verdaderas. Entonces tú le corriges y le bromeas que no, hombre, no, que te estaba gastando una broma. Y entonces él reacciona, ¿no? Y dice, pero los niños creen. Por eso estas cosas Dios las escondió de los sabios y los entendidos y se las declaró a los niños. O sea, para recibir el mensaje de la Escritura no solo es suficiente tener una hermenéutica correcta aplicada en la gramática y en la redacción, sino además es tener la iluminación que viene de parte de Dios. Y para poder recibir la iluminación, la revelación que viene de parte de Dios, necesitamos unos requisitos. El primero que estamos viendo es la humildad. Un niño es humilde, cree lo que un adulto le dice. Si tú lo sabes todo, no vas a aprender nada. Si una persona se acerca a la Biblia ya sabiendo los misterios del mundo espiritual, de la vida y de la muerte, vendrá la Biblia y podrá aprender algo, le resultará curioso alguna de las cosas que la Biblia dice, pero como él ya lo sabe todo, no va a aprender nada. Nosotros como creyentes también tenemos que aplicar esto. Si yo vengo a la Biblia sabiéndomelo todo, la Biblia no me enseñará nada nuevo. Recuerda que ahora estoy hablando de los no creyentes, pero también hemos dicho que el creyente, Efesios 1:18, aún necesita ser iluminado. Pablo decía, y que sean iluminados vuestros ojos.
para que podáis entender. Necesitamos. A veces nos puede pasar. Yo llevo 40 años de creyente y desde a los pocos años de creer ya empecé a enseñar, a predicar, o sea que llevo más de 30 años predicando y enseñando. A veces uno puede caer en el error de pensar que yo ya no voy a aprender nada nuevo. Cuando yo estoy sentado en la silla y estoy escuchando a alguien predicando o enseñando, yo decido qué hago. Si tomo la actitud de que, bueno, a mí ya no me van a enseñar nada nuevo, porque como llevo tantos años conociendo la Biblia, o puedo tomar la actitud que por lo menos yo intento tomar siempre, que es cuando me siento, indiferentemente de quién sea el hermano que va a compartir, yo oro en silencio y le digo al Señor, Señor, enséñame. ¿Qué quieres que hoy aprenda? Porque entiendo algo. La Biblia es inagotable. No importa los años que tú lleves estudiándotela. Te puedes saber libros enteros de memoria. Seguro que te pasa. A mí me pasa que el hermano dice, hoy vamos a meditar en tal texto. Y a mí pues ya se me viene el texto que es, ya lo tengo ahí en mi mente. Lo recuerdo así. La palabra... me puedo saber la Biblia de memoria. Puedo saber ya las doctrinas, puedo conocer las leyes espirituales, las reglas de hermenéutica, pero la Biblia es más que eso. La Biblia es un alimento diario. Sería como decir, como que llevo 40 años comiendo en mi carne y he degustado todos los platos mediterráneos, la paella, la fabada, la fabada es más de Asturias, pero gastronomía española y del mundo, y he comido pues platos típicos en Francia y en Italia, la pizza y la pasta, y en Portugal y aquí y allá, y aunque no haya viajado a México, los hermanos que estáis por ahí de México, pues en casa de María Luisa comí comida mexicana, y como ya conozco, ya no necesito seguir comiendo. ¿Te imaginas? Ya comí en casa de Beatriz comida de Ecuador y de Nancy Ricard. Ya no voy a comer más. Bueno, pues no comas, yo sí voy a seguir comiendo porque la gastronomía es muy rica y lo necesitamos. Pues la Biblia es como eso, un alimento pero espiritual. No importa que te sepas la Biblia de memoria, cada día Dios te quiere decir algo nuevo. Y para recibir la enseñanza necesitas ser iluminado. Necesitas recibir la iluminación, la revelación, que Dios te revele aquello que todavía está encerrado. Es imposible que agotemos la Biblia. Por eso, hermanos, humildad. Da igual que lleves un año de creyente, o 40 o 50, el no creyente también necesita humildad para poder entender el mensaje de Dios. Y otra cosa más, vamos a ver otro requisito. Segundo requisito, tomad nota. Primero dijimos humildad, requisitos para ser iluminados por Dios. Segundo requisito, deseo de conocer la verdad y obedecerla. Deseo de conocer la verdad y obedecerla. Si tú estudias todas las religiones, imagínate una persona que no es creyente y quiere encontrarle sentido a su vida y se pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál religión tiene la verdad? Y se enfrasca pues en una misión de estudiar una por una todas las religiones, conocer sus puntos de vista, sus filosofías, sus textos sagrados, y estudia y estudia. Pregunta, ¿cómo descubrirías cuál es la religión verdadera? Te tomaste tu tiempo, estudiaste durante años. Estuviste estudiando el Islam, el cristianismo en sus múltiples versiones, estudiaste las enseñanzas de Buda, el budismo,
y el budismo en sus muchas después raíces y denominaciones distintas, y has estudiado nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nueva era, filosofía humana, has estudiado todo. ¿Cómo descubrirás la verdad? ¿Cómo sabrás dónde está la verdad? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Era la fiesta de los tabernáculos. Y los hermanos de Jesús incitan a Jesús para que él vaya a la fiesta, vaya a Jerusalén, y aprovechando que Jerusalén estaba así de gente, que diese a conocer sus enseñanzas. Mira, lo dice ahí, versículo del 1 al 3, el versículo clave el 3. Después de estas cosas, Juan 7, hemos dicho, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Cómo querían sus hermanos que diese a conocer el mensaje Jesús? Haciendo milagros. Para que vean las obras que haces. No dijeron para que escuchen las palabras que dices. No, para que vean las obras que haces, para que vean. Los hermanos de Jesús en la carne eran sus hermanos, hijos de José y de María. Y por estos textos y por otros, hay varios textos que vemos que durante el ministerio público de Jesús, los hermanos en carne de Jesús no creyeron en él como el Hijo de Dios. Qué interesante esto. Seguro que creían en Jesús, veían sus milagros, creían que su hermano era especial. Pero ahí está lo que estamos hablando. No habían sido iluminados. No creían en Jesús como su Salvador personal. Me imagino que el hecho de ser familia, y una familia íntima, así de ser hermanos, de vivir en la misma casa desde chiquititos, Jesús era el primogénito, era el mayor. Los demás hermanos pues eran más pequeños que Jesús. Se criaron al cuidado de Jesús. Seguro que Jesús les cambió los pañales a algunos y les enseñó y jugó con ellos y se rieron, y cuando alguno se hizo daño los curó. Y entonces entiendo que asimilar que Jesús, mi hermano, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, eso les debía crear, me imagino, un obstáculo. El caso es que creían en sus milagros, pero no creían en él, en lo que Jesús decía. Y le incitan: ¿por qué no subes a Judea? ¿Por qué no? Después vamos a ver que él viene a Jerusalén. Jesús viene y enseña. ¿Por qué no vienes para que todos, aprovechando que Judea, que Jerusalén, que toda esta zona está así de gente, que han venido por la fiesta de los tabernáculos, ven, muéstrate, para que todos vean tus obras? Si Jesús hubiese nombrado a sus hermanos los organizadores de su campaña, pues habrían invitado a la gente a un evento de milagros y prodigios. Habrían hecho carteles, como hoy en día se hacen en algunos eventos evangélicos. Ven y recibe tu milagro. Ven, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados. Ven y contempla las maravillas de Dios. Ven y observa aquel al que el viento y el mar le obedecen. Bueno, habrían hecho una campaña, ¿y qué crees? Habría tenido un éxito, entre comillas, éxito impresionante. No hubiese habido un estadio suficientemente grande para acoger a todos los que hubiesen querido ver eso. Habrían necesitado el estadio más grande que hubiese
y hacer muchas sesiones porque cada sesión se llenaría de gente. Pero, ¿y eso qué? ¿Para qué? ¿Qué cambia? Vuelvo a lo que decía antes. Jesús nunca trató de asombrar a la gente con milagros. Los milagros que hacía Jesús venían para confirmar sus palabras. ¿Qué es más fácil?, le dijo al paralítico. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirte, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico se levantó y anduvo. Los milagros Jesús los hacía para confirmar sus palabras. O sea, el objetivo no era el milagro, eran las palabras. Era el mensaje. Y para que nadie tuviese margen de duda de quién él decía quién era, él se dio a conocer como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Para que no hubiese duda, él demostró que tenía esa autoridad para decir aquellas cosas. Pero la gente que escuchaba el mensaje y lo recibía, necesitaban algo más que ver solamente. Necesitaban tener, hemos dicho antes, humildad, y ahora estamos diciendo un deseo de conocer la verdad y recibirla, obedecerla. Sus hermanos le incitan a hablar en un público más amplio, mostrarle los milagros, pero Jesús no sube, él espera. Él estaba ahí. Dicen sus hermanos, versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Nota, su énfasis es estas cosas que haces, no el mensaje, aunque ellos dicen, si alguien quiere darse a conocer, no lo hace en secreto, pero para ellos darse a conocer era mostrar milagros, hacer milagros. Y dice en el versículo 5, lo que antes te decía, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían en Jesús como el Salvador personal y el Salvador del mundo. Pero Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Todavía no es mi tiempo. Jesús esperaba. Por otra parte, los líderes religiosos andaban buscando a Jesús para confrontarse con él. Y todo esto da una situación popular así como un tanto confusa. Después dice en el versículo 10 en adelante que Jesús vino también. Los hermanos vinieron primero a la fiesta de los tabernáculos, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. No vino así con los discípulos por donde quiera que iban predicando, no, vino callado, en secreto. En el versículo 11 lo que te decía, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Lo buscaban para confrontarlo, para enfrentarse a él, para intentar, como siempre, buscaban haber algún error, algo en que poder discutir y debatir. De esa manera, el pueblo estaba dividido, versículos 12 y 13. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud. O sea, nota, era la fiesta de los tabernáculos, pero el tema de la fiesta no era la fiesta en sí, era Jesús. ¿Te das cuenta? Dice que había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos decían, es bueno, es un hombre bueno. Otros decían, no, engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, había dos opiniones en la gente. Unos decían, Jesús es un buen hombre. Y los otros decían, no, es malo, intenta engañarnos. Pero todo esto era murmullos. Dice, murmullo. Era en secreto, porque tenían miedo a los judíos. Tenían miedo a los líderes religiosos. Bueno, ¿te das cuenta qué situación así más extraña? Y en un momento dado, porque el Señor siempre tiene el momento para todas las cosas, entonces Jesús, dice en el versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Finalmente Jesús va al templo y se pone a enseñar la palabra de Dios. Y los judíos se maravillaban de su enseñanza, diciendo, ¿cómo sabe letras
sin haber estudiado. Jesús no fue a la universidad, no hizo la carrera de teología, no había estudiado, pero su enseñanza era superior a la de cualquier maestro. ¿Por qué? No estoy diciendo que no haya que estudiar. Jesús estudió, pero lo hizo de una forma especial. Es lo que nosotros estamos declarando en esta tarde. Nosotros estamos estudiando y tenemos que estudiar, pero de la forma correcta. El estudio académico, si es solo académico, se quedará en un conjunto de conocimiento que tú vas a adquirir. Pero fíjate lo que estamos diciendo. Estas cosas las escondió Dios a los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños. Mira, si tú te crees humilde, si tú te miras y piensas, bueno, yo soy simple, soy sencillo, yo tengo mucho que aprender, vas a aprender mucho. Si tú te acercas a la Biblia pensando, bueno, yo ya llevo 40 años estudiándola, ya me la sé toda, ¿a mí qué me van a enseñar? Si ya lo sabes todo, no vas a aprender nada. Si tú vienes a la palabra de Dios con humildad y con deseo de conocer la verdad y obedecerla, Dios te iluminará. Dios te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acabo de citar Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que yo ya lo conozco todo. Entonces Dios no te va a revelar nada ni grande ni oculto. ¿Entiendes? O sea, Jesús tenía toda la revelación, porque Él la recibió de parte de Dios. Así que Jesús le respondió y dijo, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? La enseñanza de Jesús viene a decirles que el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios es lo que va a cambiar todo. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Segunda condición para ser iluminado por Dios. Querer y conocer. Deseo de querer y conocer, tener ese deseo. Jesús está hablando y Jesús es consciente que aquellos a los que les está hablando, casi ninguno va a entender sus palabras. No las van a entender. Y no porque no se puede entender, pero porque no están dispuestos. No van a tener la revelación de la verdad. ¿Cuánto temor me da el que yo pueda tener una actitud soberbia que en algún momento me impida poder conocer toda la verdad de Dios, hermanos? No es pedantería, no es decir, no, es que yo quiero ser humilde. No, es que soy consciente que como nos pasemos de listos, como yo me crea que ya me lo sé, como yo piense que nadie me puede enseñar nada, me voy a perder aquello que Dios me quiere decir. Me voy a perder la revelación de la verdad, los misterios de Dios, las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para mi vida. No, debe ser tu oración, hermano. Señor, ayúdame a ser humilde todos los días. Provoca en mí el deseo de conocer y obedecer tu palabra. Yo me doy cuenta, a veces en hermanos, que está ese grado de soberbia en el que,
A mí ya no me pueden enseñar nada, yo lo sé. Ser el segundo es muy difícil. Tener que aceptar humildad, tener que aceptar estar detrás, tener que aceptar ser el segundo, es complicado. Yo siempre he admirado a la persona de Josué, que durante 40 años fue el segundo de a bordo. Y los méritos se los llevaba siempre Moisés. Cuando están en una batalla tremenda, era una batalla encarnizada, era una batalla sangrienta allí, y una batalla que se prolongaba, no se terminaba nunca. En el monte estaba Moisés con sus brazos levantados, pero en el campo de batalla estaba Josué al mando del pueblo, del ejército. Y toda la atención estaba puesta en Moisés. Cuando Moisés bajaba los brazos, fíjate el efecto que eso tenía, que el ejército de Israel perdía en la batalla, retrocedía. Cuando Moisés levantaba sus brazos, el ejército vencía. De tal manera que cuando Moisés ya no podía sostener sus brazos, tuvieron que aguantárselos. O sea, ¿qué mérito tenía Moisés? Ya ninguno, porque ni siquiera aguantaba en los brazos, se los estaban aguantando allí a Aarón y estaban aguantándole los brazos. Pero la historia está en el hombre de Dios en el monte con sus brazos levantados, no en Josué, que está así sudando, tragando polvo y en medio de aquella carnicería. Una vez le preguntaron a un director de orquesta, le preguntaron ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar en una orquesta? Y este director dijo el segundo violín. Y la gente se sorprendió y dijo, ¿el segundo violín? Vaya, será más difícil tocar el primero, porque el primero es el que lleva la voz cantante, el que lleva el protagonismo, lo que resalta en la melodía es el primer violín. Si ahí se equivoca una nota o algo es más difícil, ¿no? Y el director se afianzó. No, el más difícil de tocar es el segundo violín. ¿Pero por qué? Dijo, mira, seguramente el primer violinista y el segundo violinista, los dos son iguales de buenos. Por eso es más difícil tocar el segundo violín, porque hay que tener más humildad. Porque tú pasarás inadvertido, pero tu trabajo aún resaltará más al primer violín. Eso es humildad. Cuando tú haces las cosas que haces en la iglesia para brillar, cuando tú en la iglesia siempre tratas de que te vean, de resaltar y de que todos se fijen en ti, te vas a perder todos esos tesoros que vienen de parte de Dios. Por eso hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. En el reino de los cielos los soberbios, el orgullo no tiene cabida. Para recibir la revelación que viene de parte de Dios, humildad y deseo de conocer la verdad y obedecerla. Mi doctrina no es mía, dice Jesús, sino de aquel que me envió. ¡Wow! Jesús dice eso. Pero ¿por qué no brilla Jesús? Sus hermanos se lo han dicho. No hagas estas cosas en oculto. Imagínate que Jesús se pone ahí en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, todo el mundo pendiente de él. Había gran expectación, unos decían, este es bueno, otros decían, no, es mentiroso. Y ahora Jesús está allí en medio de todos ellos y hace así, levanta la mano y en un gesto hace que caiga fuego del cielo y provoque ahí como un rayo que cae y de pronto hace así y desplaza una columna y de pronto... Jesús no era así. Jesús no se comportaba de esa forma. Jesús tenía un mensaje y su mensaje era de Dios. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y lo que a todos les interesaba es lo que ahora dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, deseo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, éste conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Podemos recibir la enseñanza de la palabra
si tú tienes deseo de recibirla, en humildad y con sinceridad. Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz, lo que tú tienes que decirme. En Mateo capítulo 13, es otro texto curioso para ilustrar lo que estamos diciendo. En Mateo 13, Jesús está hablando por parábolas. Dice en el versículo 1 y 2, en aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Había una multitud tremenda. Jesús se pone para predicarles, para enseñarles. Y dice en el versículo 3, y les habló muchas parábolas, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí viene la parábola del sembrador. En el versículo 10 dice que entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué enseñas por parábolas? Estaban intrigados ellos. No entendían. ¿Por qué hablas por parábolas? Él le respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando yo era jovencito y leía estos textos, no los entendía. Y me tomó muchas horas orar delante de Dios pidiéndole que me hiciese entender esto. Pues yo no entendía. ¿Por qué? A unos les es dado que conozcan y a los otros no. Lo que antes os decía, ¿por qué Dios iluminó a Pedro para que supiese que era el Cristo y no iluminó a los otros hombres que pensaban que Jesús era un profeta? ¿Por qué Jesús habla por parábolas? Mi pregunta es como la de los discípulos. ¿Por qué les hablas por parábolas? Al hablar por parábolas, muchos no te entienden, no saben lo que significa. ¿Qué es eso de la semilla que cae en el camino, entre las piedras, en los espinos o en la buena tierra? Después Jesús iba y le explicaba la parábola a los discípulos. Mira, la parábola que he referido significa esto. Y los discípulos, en lugar de estar recibiendo la enseñanza, estaban preocupados. ¿Por qué a nosotros nos lo enseñas y a los otros no? ¿Por qué hablas por parábolas? Y Jesús les responde, y yo creo que de pronto la respuesta les deja todavía más confusos. A mí me dejó confuso cuando lo leí por primera vez. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vaya. Y eso me lleva a lo que algunos se dejan llevar por esto y dicen, no, claro, entonces los que se salvan porque Dios quiere. O sea, Dios señala y dice, tú y tú te salvas, tú y tú no te salvas. No, pero el texto no termina ahí. Ahora dice algo más. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y yo cuando llegaba a este texto me quedaba como pensando, aquí falta algo, porque dice, porque a cualquiera que tiene, ¿tiene qué? Yo quería saber. A cualquiera que tiene el qué tiene, se le dará más. Sí, pero ¿qué se le dará más? No sé de qué estás hablando, Señor. Pero al que no tiene, sí, pero ¿qué es lo que no tiene? Aún lo que tiene le será quitado. Vaya. Jesús, no me está quedando clara la cosa, estoy cada vez más confundido. Pero termina de leer, Víctor. Víctor, termina de leer el texto, ahora viene la respuesta. Algunos nos quedamos ahí y ya cerramos la Biblia y decimos, no lo entiendo. Bueno, porque no terminaste de leer. La respuesta viene versículo 13, 14 y 15. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y ahora está citando
Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10. Viendo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No sé si estáis comprendiendo, hermanos. Vamos puntualizando, que nadie se me pierda. Son ya las 10 de la noche del sábado, pero yo creo que todavía estáis despiertos. Vamos a responder. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque ellos no tienen lo que vosotros tenéis. Cualquiera que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Vale, ¿y qué es lo que los apóstoles tienen y lo que no tienen los otros? Bueno, ¿qué es lo que Jesús les explica? Porque les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Están ciegos y están sordos, espiritualmente hablando. Los sentidos de nuestro vista, oído, pero aplicados a lo espiritual. O sea, no están dispuestos a recibir. Por eso, Jesús no les revela los misterios del reino de Dios. Pero no es porque Jesús no quiera, es porque ellos no quieren. O sea, Jesús se toma el tiempo para explicarle a sus discípulos porque ellos sí ven y sí oyen. Ellos son iluminados por parte de Dios, pero ¿por qué? Ellos sí, los otros no, porque ellos son humildes y desean. Mira, la Escritura está llena de la expresión, para poder recibir las cosas de Dios, de la expresión, el que quiera. Cualquiera que quiera venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente, dice allí en Apocalipsis. El que quiera venga a mí. Todo aquel que cree en mí, Jesús decía, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que quiere, a veces, cuando a Jesús venía un enfermo y le clamaba, Jesús le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Y el enfermo decía, Señor, que reciba la vista. Tienes que querer para poder recibir lo que Dios te da. Mira, si yo te digo, mira, te doy este regalo y te ofrezco algo, mira, voy a tomar un bolígrafo, yo te digo, quiero regalarte esto y te lo pongo así delante. ¿Qué necesitas para adquirir y disfrutar el regalo? Tienes que alargar tu mano y tomarlo. O sea, tienes que desear tomar esto, tienes que querer, tienes que tomarlo. Si no lo tomas, se quedará en mi mano. Y entonces tú podrás decir lo que quieras. Oh, es que yo, ¿por qué no tengo lo que tienes tú? ¿Por qué yo no estoy disfrutando las cosas de Dios? ¿Por qué Dios no me lo revela? Perdona, Dios te lo está ofreciendo igual que a cualquier otro. Los discípulos no eran distintos a los judíos, a los otros que se mencionan ahí. Eran iguales. La diferencia es que los discípulos estaban dispuestos. No tenían más cualidades que los otros. Su carnalidad también estaba ahí siempre en conflicto. Siempre se discutían entre ellos. En el reino de Dios, ¿cuál será el más grande? Estaban ahí siempre peleándose. O sea, no eran hombres distintos, diferentes a cualquier otro. Para recibir la verdad de Dios, las cosas de Dios, tú no tienes que ser diferente a otro. No tienes que ser un gran intelectual, un gran maestro, tener unas cualidades innatas para el estudio y adquirir conocimientos. No, al contrario, tienes que ser humilde, tienes que creerte a Dios, estar dispuesto a recibir lo que Dios te da. Tienes que desearlo, como decía el apóstol Pablo, desead como niños recién nacidos en la leche espiritual. O sea, las cosas de Dios las tienes que desear.
tienes que estar dispuesto a recibirlas, tienes que estar dispuesto a obedecerlas. Entonces el Señor te va a dar y tú lo vas a recibir. Dios quiere darle a todos. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple lo que dijo el profeta Isaías: de oído oiréis y no entenderéis. ¿Por qué no entendían? Porque no querían. Y viendo veréis, pero no percibiréis. ¿Por qué no percibían? Porque no querían. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí está el problema. Es un pueblo que ya lo sabe todo. Los fariseos oraban públicamente para que los hombres los vieran. ¿Y cómo oraban? Gracias, Señor, porque yo no soy como este pecador. Bueno, si tú no eres pecador, entonces no necesitas el mensaje de Jesús. Si tú ya lo sabes todo, no vas a poder aprender nada. Si ya eres rico, como dice la iglesia de la Odisea, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pues ya no vas a poder disfrutar de las riquezas de Dios. Fíjate, tan ricos se creen que han dejado a la mayor riqueza fuera, a Cristo. Cristo está llamando a la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, para poder recibir las cosas que vienen de Dios, hermano, necesitamos humildad y un deseo sincero, profundo, de conocer y obedecer. Si no, escucharás, leerás la palabra, escucharás una predicación y como tú ya tienes tu propio concepto de las cosas, no es que te irás igual que llegaste, seguramente es que te irás peor. Irás pensando, ¿y este que se ha pensado el predicador? Siempre predica muy duro. Bueno, ha vuelto a hablar de lo mismo de siempre. Ya me canso, es rutinario. No necesito seguir escuchando esto. Una vez una hermana, digo hermana porque entre comillas, no sé, después de 40 años ser creyente, un día me dijo, ya no voy a seguir yendo más a la iglesia. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? No, es que ya me he cansado, aquí siempre se habla de lo mismo. Y yo pensé, ¿pero vas a ir a otra iglesia? No, ninguna, no, es que todas las iglesias son iguales. No, yo ya sé todo lo que la Biblia dice, yo ya me he cansado de escuchar lo mismo. Bueno, así eran los judíos, los fariseos. Se sabían las escrituras de memoria, pero las ignoraban. Jesús se lo dijo a los saduceos una vez. Les dijo, erráis porque ignoráis las escrituras. Y seguro que se sabían de memoria libros enteros de la Biblia. Pero Jesús les dice, las ignoráis. ¿Por qué? Porque viendo no veis y no percibís. Porque oyendo oís pero no, dice, no entendéis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y han cerrado sus oídos para que no oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí está, implícito la voluntad, el deseo que tiene que haber en el corazón, no en solo el intelecto, sino la actitud de un niño, la disposición de creer lo que Dios dice, con la actitud de que, Señor, vengo a ti y todavía no sé nada. Necesito lo que tienes para mí hoy, necesito el alimento espiritual. Necesito, Señor, que me vuelvas a hablar. Si cierras tus ojos y cierras tus oídos, pues ya no verás ni oirás nada. Si recibes la luz, tendrás más luz. A vosotros
os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El que es humilde de corazón y viene a Dios, Dios lo hará más sabio. Dios lo seguirá bendiciendo. Aún os va a dar más. El que es soberbio en su propia actitud y conocimiento, pues ya tiene lo que tiene, no va a recibir nada más de parte de Dios. Por eso Jesús hablaba por parábolas. Aunque alguien aunque puedas hacer un milagro tremendo, aunque vengas y digas, hermanos, mira, en esta iglesia pasan unos milagros, al final no va a haber diferencia. Los que tienen esa actitud humilde y sincera seguirán siendo bendecidos, y los que no, verán milagros y prodigios, pero se quedarán exactamente igual como estaban. Algo parecido dijo Jesús en una enseñanza, en aquella enseñanza en la que Jesús habla del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, ¿la conocéis esta? Sí, seguramente casi todos, que ya lleváis muchos años leyendo la Biblia y no tenéis necesidad de que se os enseñe nada más. No, es broma. En Lucas 16, Jesús en el versículo 19 en adelante contó esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia. Está escrito, tienen la palabra, que escuchen la palabra. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y qué le respondió Jesús? O sea, lo que éste piensa es, si ven algo sobrenatural, si ven algo maravilloso como el hecho de que algunos muertos se aparezcan y les prediquen, entonces creerán. ¿Y qué le respondió Jesús? Bueno, Abraham, es Jesús quien está dando la enseñanza. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque alguno se levantare de los muertos. Aunque se te aparezca uno de los muertos con el mensaje, no vas a cambiar tu actitud, no vas a creer. En todo caso, te quedarás maravillado de que se te apareció no sé quién, y a partir de ese día buscarás a todos los mediums que hay por ahí para entrar en contacto con los muertos y comunicarte con ellos y preguntarle tonterías. ¿Entiendes? El hecho de un milagro, de una manifestación, el hecho de que el mensaje pueda llegar disfrazado de una forma o de otra, no cambia el que lo recibas o no lo recibas. Hermenéutica bíblica nos va a mostrar el mensaje de la Escritura en su verdad absoluta según la actitud que nosotros tengamos. ¿Cuál era, hemos dicho, el propósito de la hermenéutica bíblica? Hallar el propósito en la Escritura que dirija mi vida en todos mis asuntos diarios. O sea, que la palabra de Dios me dirija, me guíe, que yo encuentre en la Escritura el propósito de poder orientar mi vida
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que yo venga a la palabra de Dios con el profundo deseo de que la palabra me revele las cosas grandiosas y ocultas de Dios, me muestre por qué camino tengo que caminar cada día. Si no tienes esa actitud, no pierdas el tiempo. Abandona el curso de hermenéutica, de las predicaciones. A partir de hoy voy a enseñar todo por parábolas para que no entendáis. No, es broma, pero es la enseñanza de lo que el Señor hoy estaba ahí mostrando en su palabra. Vamos a ver más cosas el próximo día. Hoy vamos a terminar aquí. Estamos todavía raspando la superficie de todo lo que es la hermenéutica. Vamos a seguir viendo más reglas de cómo poder ser iluminados por Dios. Vamos a ver más reglas de hermenéutica bíblica, pero es importante asentar estas bases para que tú te analices, te veas a ti mismo y te examines. Como decía el salmista, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y examíname. O sea, estamos ahí para que cada uno veamos dónde estamos. Mira, hay una diferencia y como siempre, yo siempre os felicito, os digo, hermanos, felicidades por estar aquí. Realmente os felicito porque, igual que pasaba en el tiempo de Jesús, había unos pocos que recibían el mensaje y lo entendían, y había muchos que no recibían el mensaje, ni lo entendían. Esa es la diferencia. Os felicito porque entiendo que si estáis aquí es porque tenéis esa actitud humilde y ese deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Porque, mira, te voy a ser muy sincero, y esto es desde mi corazón, echo de menos, no todos los días, porque sé que quizás sea difícil estar ahí todos los días, pero echo de menos ver a algunos hermanos por acá por los estudios. Echo de menos a algunos. Y me pregunto, ¿por qué? Y bueno, si yo sé que están en otra plataforma escuchando en YouTube a otros predicadores y eso, ahí no tengo ningún problema. Pero el problema es que no estén aquí, es que no están en ningún sitio, no tienen necesidad. Eso me preocupa mucho. Cuando un hermano no tiene necesidad de buscar a Dios cada día, de alimentarse de su palabra cada día, seguramente es porque en su actitud está siendo un impedimento para recibir esa revelación y esa iluminación que viene de parte de Dios. No os rindáis, hermanos, no bajéis los brazos, no dejéis de tener hambre por su palabra. Tómate las vitaminas que necesites para que tu apetito se abra y para adelante. Me acuerdo cuando era pequeñito que nos daban quina Santa Catalina para abrirnos el apetito. Decían, este niño no come, no tiene ganas de comer, dale un vasito de quina. Y nosotros tan contentos porque era vino dulce, la quina Santa Catalina. ¿Os suena de eso a alguno? Sí, yo sé que algunos sois tan jóvenes como yo, entonces os acordáis. Y el otro día hablaba con Belén, también estábamos recordando por una botella, el ceregumil. ¿Os acordáis del ceregumil, algunos? El ceregumil, un botecito, y estaba bueno, aún recuerdo el sabor del ceregumil, estaba dulce. Nos daban una cucharadita, si hubiéramos podido nos bebemos la botella entera. Bueno, ceregumil espiritual o quina espiritual, pero busca que tu hambre por la palabra de Dios se abra. No bajes los brazos, no desfallezcas. Necesitamos seguir ahí. Bueno, y había también la quina, Raquel Cantos dice quina San Clemente. Hacían un anuncio en televisión que salía el quinito. Nosotros hasta teníamos un muñequito de goma que era el quinito.
de la quina para fomentar que los niños bebiesen, y era alcohólico, tenía alcohol, era como un vino dulce. Eran otros tiempos. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Sí, Carmen se ha dado cuenta que me he cortado el pelo. Dice que se cortó el pelo. Sí, ¿verdad? Ya tenía ahí, me empezaban empezaba ya a parecerme a Einstein ahí con los pelos esos que tenía. Necesitaba un corte. Bueno, pues nada, hermanos, nos vamos a despedir por esta noche. Mañana es domingo 15 de noviembre y como todos los domingos, por la mañana también tenemos nuestro tiempo de alabanza, de predicación. A las 11 de la mañana, hora de España, estaremos alabando a Dios, estaremos predicando su palabra, estaremos compartiendo ahí cosas, y para los hermanos que vienen en directo, pues estaremos ahí en nuestro local de cultos. Seguimos con restricciones, pero en principio no cubrimos el porcentaje de los hermanos que podemos estar, así que podéis venir sin temor, entre otras cosas porque seguimos con restricciones de la zona en la que vivimos, y los hermanos que vienen de los pueblos, aunque estén cerquita de Valls, no pueden venir, a no ser que encuentren una ruta por ahí a través del campo, de los caminos, que no tengan que ir por carreteras, eso, pero hay restricciones. Así que nos reunimos los hermanos que estamos aquí, y para todos los demás que estáis lejos o no podéis venir, lo haremos en directo como siempre por internet, por Facebook, este medio. Así que mañana a las 11 nos vemos, y por la noche a las 9 tenemos otra cita. ¿Qué nos tocará mañana? ¿Qué queréis estudiar mañana? Venga, va, os dejo hoy escoger. Hermenéutica no, que lo hemos estudiado hoy. O Alcanzando la vida victoriosa o Apocalipsis. ¿Qué os apetecería mañana? ¿Quién ha dicho Apocalipsis? Venga, va, Apocalipsis. Bueno, hermanos, un fortísimo abrazo, que terminéis de pasar lo que queda de este sábado con paz, con amor y con mucha bendición de parte del Señor, y mañana nos vemos. Ahí está, Carmen dijo Apocalipsis. ¿Ves cómo ya he oído algo? Os amo con el amor del Señor. Un abrazo muy fuerte, de verdad, con toda con toda la sinceridad. Os siento parte de mi vida, somos un cuerpo. Hasta mañana, si Dios quiere.